La administración de Joe Biden ha decidido endurecer su política migratoria, con titubeos sí, en medio del descrédito y esa polémica normativa. Pero, ¿por qué da este paso en pleno año electoral? ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? Inicia el mapa, lo analizamos hoy. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa mundi e identificar los datos claves de esta orden ejecutiva en los Estados Unidos. Estados Unidos, migración en foco electoral. Identificamos a este país con los colores de su bandera. Y es que al menos nos separan 5 meses del desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pautadas para el 5 de noviembre, donde previsiblemente se enfrentará el presidente Joe Biden y el expresidente virtual contrincante de estas elecciones, el republicano Donald Trump. El demócrata Biden anunciaba una orden ejecutiva que vulnera el derecho humano fundamental de buscar asilo. El tema migratorio sigue siendo uno de los asuntos de debate más candentes, sobre todo en este año electoral. Ambos representantes de los partidos más tradicionales son señalados por discriminación, abuso de poder y responsabilidad del incremento de la migración de este flujo hacia el país del norte. La orden ejecutiva firmada el 4 de junio establece que se va a cerrar completamente la frontera de manera temporal, dice, en el momento en que las autoridades registren más de 2.500 detenciones diarias durante una semana. Esta restricción además anularía cuando baje el número de al menos 1.500 en ese mismo lapso. No será elegible para asilo aquellas personas que sean detenidas y deportadas, quienes crucen indocumentadas y podrán ser deportadas de modo acelerado. Por tanto, quienes sean expulsados van a recibir esta prohibición de 5 años para acceder nuevamente al país, es decir, no van a poder ingresar durante el lapso de este tiempo. Asimismo, las peticiones de asilo se realizarán con más exigencia que en periodos regulares. Deberán ellos demostrar que existe una posibilidad razonable de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen, en caso de no convencer a las autoridades. Van a ser deportados en horas o días. Esos son algunos de los puntos que erige esta nueva ley, conocida como la Orden Ejecutiva de Biden. Las estadísticas también revelan que estos organismos competentes de inmigración en Estados Unidos, sobre todo en la frontera común que comparte con México, la vemos marcada ahí en el mapa con color rojo, debajo de la bandera de los Estados Unidos, la logran apreciar, puede registrarse más de 3.000 cruces diarios, sí, a través de esa frontera, aunque en diciembre alcanzó una cifra récord de 8.000. En promedio quedaría por fuera más de 1.000 personas, todas ellas vulnerables a las nuevas medidas. Pero, ¿qué garantías legales y condiciones les espera a estos ciudadanos? De esto y más vamos a hablar con nuestra invitada que nos acompaña hoy en el mapa. Recibimos por ello a nuestra invitada, nos acompaña en directo desde México, Ana Esther Ceseña. Qué gusto tenerte con nosotros en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Qué bueno, qué gusto también para mí estar aquí. Qué gusto verte. Pensé que te tenía telefónico, pero ya te puedo ver y te pregunto de manera puntual. ¿Por qué Biden decide tomar esta medida tan radical y si tiene que ver, sobre todo, quizás con una estrategia del republicano Donald Trump? Porque recordemos que este proyecto de ley se había caído 4 veces dentro del Congreso estadounidense, una ley migratoria que hoy tiene connotaciones no solamente polémicas, sino que golpea una vez más la credibilidad de la administración demócrata y también de los Estados Unidos, tomando en cuenta, Néstor, que el tema migratorio sigue siendo un tema potencial electoral. Sí, bueno, aquí la cuestión es que es un problema que atraviesa las elecciones, pero no quiere decir que uno de los candidatos es a favor y el otro en contra de la apertura de la frontera. Los dos están restringiendo la frontera porque, pues yo diría que tendríamos que empezar por pensar en qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo ahí lo que reconozco es que Estados Unidos está en un momento muy complicado de una crisis social muy fuerte
Tenemos, por ejemplo, todo este problema de las constantes muertes por el uso de drogas, pero también la desarticulación social. Hay un cálculo de que el 30% de la población adulta de Estados Unidos es población que tiene trastornos mentales de relacionamiento. Em, o sea, eso por un lado, es decir, es una sociedad un poco enferma, pero por el otro lado es que desde el punto de vista económico se ha tenido una evolución muy complicada en los últimos años, pero que se ha agudizado en este momento, y es que, por ejemplo, hay un aumento permanente y además rápido, acelerado, de población homeless, es decir, de aquellos que pierden el empleo, pierden condiciones de reproducción, se quedan sin casa y que cada vez más van ocupando las calles de lugares como por ejemplo Los Ángeles. Los Ángeles es impresionante cómo se han ido incorporando calles habitacionales y uno ve las tiendas de campaña ahí que en otro momento las veíamos y nos sorprendía a medias porque generalmente era población afrodescendiente o por ejemplo latinos. Hoy no, hoy tenemos a los blancos americanos viviendo en tiendas de campaña porque ya no tienen condiciones de ser, digamos, de tener una absorción adecuada por la sociedad. Entonces, hay tensiones muy fuertes. Hay que agregar también la disputa que tiene Estados Unidos pues, con China y con el resto del mundo, ¿verdad? En el sentido de que la competencia con estos países en el terreno también económico está siendo tan fuerte, las empresas no están teniendo las mejores condiciones para funcionar dentro del país y entonces, bueno, eso también provoca una situación de quiebre relativo que por supuesto tiene que irse agregando todo esto. Es decir, yo diría que en términos generales, el descontento de la sociedad norteamericana, la descomposición y el descontento, las dos cosas juntas están pesando muchísimo en la elección y en el futuro que va a tener este país. Entonces, eh, Se va a venir también mermado, porque recordemos que recientemente se desarrollaba esta cumbre del G7, ¿no? Una prioridad para la administración de Joe Biden, donde entre otras cosas, no solamente se decide utilizar los recursos congelados, los fondos rusos congelados que ascienden a 280.000 millones, que ya se convierte también en otra ilegalidad. Pero la OTAN dice que necesita más dinero. Han firmado un nuevo acuerdo de seguridad con Ucrania para los próximos 10 años. Y Estados Unidos tiene que pagar el 50%. Estamos hablando ya no de 100.000 millones que se habían planteado en una primera etapa, sino de 40.000. Pero igual, es mucho dinero. ¿Qué prioriza Biden entonces? Es decir, con esa carta se presentará para una reelección a la Casa Blanca. ¿Podría estar en riesgo su reelección con esto? Totalmente, yo creo que Biden no tiene condiciones de ganar. No sé, me puedo equivocar, por supuesto, pero mira, ese compromiso con las guerras en el Medio Oriente en general, ¿no? Particularmente, bueno, se enfoca mucho la de Ucrania, pero está involucrado ahí en todos los conflictos que hay en la región. Y hemos visto que a pesar de que en algún momento intenta recular en términos por lo menos del compromiso económico con estas guerras, no ha podido y tiene presiones tan grandes que nuevamente tiene que aportar recursos. Ahora incluso ha destrabado, por ejemplo, que es una medida, digamos, muy poco legítima, ha destrabado la entrega de armas al grupo Azov en Ucrania, es decir, directamente al grupo nazi, ¿no? En Ucrania.
Eso no lo puede retirar. O sea, Biden tiene un compromiso demasiado fuerte con la presencia de Estados Unidos en Ucrania. No manda soldados, pero manda permanentemente recursos y esos recursos se están necesitando en la sociedad norteamericana porque, bueno, lo que yo decía un poco, es decir, cada homeless necesitaría un poquito de ayuda y no la tiene porque todos los recursos están yendo hacia allá. Entonces, hay una deslegitimación acelerada de la política Biden, de la política demócrata en Estados Unidos, que curiosamente pues le está haciendo la campaña a Donald Trump. Es decir, Donald Trump en realidad lo que está recogiendo son, como la vez pasada, todas estas insatisfacciones que son insatisfacciones muy, podríamos decir, fundamentalistas dentro de la sociedad norteamericana. La sociedad está enojada con todo mundo, es decir, pelean entre ellos, se disputan entre ellos, pero también pelean con la idea de la guerra externa. Entonces se piensa que por qué Estados Unidos está ayudando a construir la democracia, digamos en términos muy americanos, a construir la democracia en otros lados cuando aquí no está atendiendo a su gente, a su sociedad, ¿no? Digamos, la clase media está devastada en Estados Unidos y bueno, la elevación, digamos, el ascenso de enfermedades mentales es algo que es muy, muy llamativo en ese caso y que además está alterando el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, estos locos que van a disparar a un centro comercial, a una escuela primaria, a cualquier, la gente se siente muy insegura dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede haber un discurso de vamos a garantizar la seguridad en el exterior cuando ni siquiera podemos tener condiciones mínimas de seguridad, de justicia, de respeto a las diversidades, por ejemplo, dentro del propio país? Y esos son los que se hacen recetadores de democracia y de procesos electorales en el mundo. Una radiografía completa para entender cómo se maneja Estados Unidos y su política y sobre todo esas prioridades que están destinadas a fortalecer, a seguir enriqueciendo estos complejos militares industriales. Por eso los conflictos en el mundo, mejor explicado por Anester Ceseña, por supuesto. Anester, te pido que te mantengas en línea. Al regreso me gustaría profundizar este tema de análisis para ver también esos otros movimientos geopolíticos que hacen a esta nación que va en declive de su hegemonía. Lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Sputnik, que titula de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa: un apoyo más cercano a la gente. ¿Cómo ha beneficiado a Centroamérica los programas de López Obrador? Este portal web de noticias destaca que recientemente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había firmado un acuerdo con Belice para proveer energía eléctrica a la nación centroamericana, pese a las molestias de un sector de la población por la ayuda. De casi el inicio de su gobierno, López Obrador buscaba tener una relación de cooperación con países centroamericanos para promover el desarrollo económico y social en toda la región y con ello también detener el flujo migratorio hacia México y Estados Unidos. Durante su gobierno, la Cooperación para el Desarrollo Social en Centroamérica y el Caribe ha presentado principalmente como una línea ejecutora a través de la exportación en esta región de dos programas sociales estrella del gobierno de López Obrador. Sembrando Vida es uno de ellos y Jóvenes Construyendo el Futuro es el segundo. Esto consiste, ambos respectivamente, en recibir un apoyo para sembrar árboles frutales o maderables y en lo que los jóvenes pueden también capacitarse laboralmente hablando, recibiendo ese apoyo económico de manera mensual. La implementación de estos planes ha sido acompañada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hablamos de la PNUD, y por las autoridades de los países a los que fueron exportados. Un paso que tiene que ver con la integración y con la solución a los problemas neurálgicos también que hacen a las migraciones en el mundo. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, el que ven en pantallas, por supuesto, Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Y es que la organización sin fines de lucro, Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ha informado que llevarán a la justicia la administración del actual presidente demócrata por esas medidas que limitan las solicitudes de asilo de migrantes que cruzan la frontera con México. Estamos demandando, dice esta organización, a la administración de Biden por sus órdenes ejecutivas que restringen severamente el asilo y ponen a miles de vidas en riesgo. Estas acciones son como la prohibición de asilo de la administración de Trump, así la compara, que impugnamos con éxito en la justicia. Aseguró también esta organización que cuenta con todos los recaudos necesarios para acudir a la administración judicial. También una norma del gobierno Trump que prohibía hacer recuento del asilo a los migrantes que pasaban por un tercer país previo a su llegada a Estados Unidos y no habían pedido protección desde allí. Anester, nos decías en el primer bloque que la política antimigrante de Estados Unidos, llámese Donald Trump o Joe Biden, no va a cambiar, sigue siendo la misma, totalmente vulneratoria a los derechos humanos. En eso estamos claros. Pero ¿qué implica el hecho de que se trate ahora sí de sentar en el banquillo de acusados a los presidentes en medio de esta pugna interna? Y no solamente me refiero por el caso migratorio, también por lo que sucede en Palestina con el genocidio que emprende Estados Unidos. Es decir, ya no pueden esconder que lo que hacen en alguna u otra manera, en gran o menor medida, tendrán que responder ante la justicia. Mira, son criminales en realidad. Son criminales que están siendo señalados por la comunidad internacional, pero está resultando que el derecho internacional y todas las instancias creadas para el ejercicio de la justicia internacional no están funcionando, porque lo que vemos nosotros en el escenario son altos índices, digamos, de impunidad. Yo diría más bien como un sistema, ya no tanto de derecho internacional, sino de impunidad internacional, que se ha ido instituyendo a través de pues, las jerarquías de poder, las posibilidades, las capacidades que da el poder, la presión, como para poder realizar acciones que todo el mundo condena, pero que igual se siguen cometiendo todos los días. El caso de Palestina es un escándalo total. El mundo está protestando, se está movilizando, estudiantes en las universidades, que por cierto son reprimidos en Estados Unidos, entre otros, ¿no? Y no pasa nada. O sea, el mismo día que la Corte Penal Internacional dice que va a llevar a Netanyahu a juicio, ese mismo día hay ataques que matan miles de palestinos y se siguen repitiendo permanentemente. ¿Qué está pasando ahí? Para mí que el escenario realmente está cambiando y que tenemos hoy que irnos dando cuenta de que hay nuevas reglas del juego que van a aplicar en el caso de guerras como las de Palestina y Ucrania, otras en África, que hay varias guerras ocurriendo y que pues de repente nadie mira muy de cerca, pero también en el caso de los migrantes. Hoy tenemos flujos enormes de migrantes que van pues del sur al norte en realidad, en África, en América, y que pues nadie puede hacer gran cosa con ellos. O sea, a mí me parece muy interesante la medida de esta organización de llevar a juicio al presidente, la administración, en realidad Biden, ¿no? Por el caso de los migrantes. ¿Eso va a resolver el problema? Eso sí no estoy segura. Es decir, que el juicio permita que ahora sí entonces se abran las fronteras y se deje pasar a todos aquellos migrantes que la propia política de Estados Unidos, del poder, esta lógica guerrera que hay en el mundo y que ha instalado niveles de violencia tremendos en todos los lugares que están provocando los flujos de migración,
pues esa misma política va a abrir la puerta, va a permitir que todos estos que está expulsando de un lado sean recibidos justo en su lugar. Yo creo que es difícil lograr eso. Me parece también que es muy importante denunciarlo, insistir, colocarlo en el imaginario colectivo, porque finalmente van a ser acciones sociales las que logren modificar esto en algún momento, las que logren ponerle freno a este tipo de políticas, pero la verdad no es nada fácil. Y, por ejemplo, el caso de los migrantes que están pasando por México, bueno, pues se quedan en México. O sea, resolvió Estados Unidos a través del tercer país seguro, resolvió gran parte del problema. Simplemente cierra la puerta, no los deja pasar y bueno, los tenemos en México o se retienen en la frontera sur de México. Y ahí entonces, pues bueno, se les deja en condiciones realmente muy difíciles de supervivencia. Y lo mismo está pasando en relación a África y Europa. Es decir, son problemas muy profundos, son problemas de este capitalismo senil en el que nos encontramos y que el propio capitalismo no tiene cómo resolver más que por la vía del exterminio. Y eso es lo que está ocurriendo. Y un modelo capitalista que además sigue imprimiendo sanciones unilaterales, ilegales y arbitrarias que generan también este tipo de situaciones, Anester, en el planeta. Agradecer a Anester Ceseña por habernos acompañado hoy con su análisis para nuestros televidentes en el mapa en Telesur. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos, sin embargo, geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Wadi Calvo, desde la Argentina, nos va a comentar sobre el fortalecimiento de esa colaboración de Rusia con Burkina Faso, sí, un país de África, en materia de comercio, minería y también seguridad. Pero ¿qué implica el restablecimiento de estos antiguos lazos? La relación entre Burkina Faso y Rusia ya lleva más de 12 años. Esto se inscribe en un plan general de Moscú por ingresar en la política africana, disputarle el rol que ha tenido tanto Francia como Estados Unidos durante muchísimas décadas, y aprovechando la oleada antiimperialista que comenzó en Mali, se continuó en Burkina Faso, en Níger y ahora también parece que en Chad, donde estuvo el canciller ruso Sergei Lavrov hace unos 10 días, donde generó acuerdos importantes para las dos naciones. Esto sin duda alerta tanto a París como a Washington, porque conocemos muy bien que cuando tanto Rusia como China, que acompaña todo este proceso, ingresan a otros países, no lo hacen con conceptos imperialistas, sino de colaboraciones muy firmes y muy sólidas, tanto en inversiones productivas como en inversiones militares. Así que esto es una pelea que recién empieza y sin duda va a tener muchos capítulos. Agradecer a Wadi Calvo por haber participado en nuestra coordenada. Nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Electoral. Biden y Donald Trump han usado la migración como un arma electoral en
en Estados Unidos. El demócrata se ha echado encima la polémica sobre la decisión de limitar el asilo a migrantes irregulares en su frontera con México, pretendiendo legitimar las expulsiones masivas, lo que se conoce como deportaciones en caliente y que sigue siendo además ilegal. Podríamos leerla como una estrategia de su virtual principal contendiente en los comicios de noviembre. Me refiero a Donald Trump, un paso que ha dado Biden tras que el proyecto de ley bipartidista de seguridad en la frontera fracasara en el Congreso por la oposición de los republicanos. Sin lugar a dudas, es un mal momento para la política migratoria estadounidense, que además es uno de los temas fundamentales para el electorado. 2. Desprestigio. Estados Unidos no solo no está midiendo el verdadero impacto de esta medida, que es atentatoria a los derechos de los migrantes. Un Estado que pierde credibilidad y que organizaciones defensoras de derechos humanos ya encaminan demandas contra el gobierno de Biden para poner en riesgo la vida de miles de personas. Eso es lo que está haciendo Biden. Su política de confrontación siempre está dirigida contra los pueblos del mundo, sino por un lado son las sanciones unilaterales, ya sean los muros, sino las detenciones y expulsiones. Biden se está jugando su permanencia en la Casa Blanca y la poca hegemonía que aún le queda a su país. 3. Hegemonía, la poca que además Biden no ha logrado administrar en los últimos tiempos por tratar de mantener a todo alcance a los complejos militares e industriales, priorizando su apoyo a Ucrania, que en el fondo es solo su ambición por eliminar a Rusia y detener a China ante los cambios geopolíticos y económicos, permitiendo que a través del G7 se desbloqueen $280 mil millones en bienes rusos congelados y entregárselos hacia Kiev, habiendo una brecha extremadamente peligrosa acercando a Occidente a un punto de no retorno. Por eso su objetivo es golpear a todo país del sur global que se quiera sumar al grupo BRICS Plus. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.